Habló Alex Flores finalmente después de toda la polémica y el senador pues reconoció un problema personal que ni más faltaba. Hay que manejarlo con el respeto y con el deseo de que lo pueda superar. Es un problema que él reconoció y que tiene un tratamiento médico. No está controlando el licor, no es la única persona que tiene ese problema, pero el desenlace fue desafortunado porque además de su condenable conducta, pues tuvo muy mala suerte, ¿no? Esos policías a los que él ofendió, esa misma policía pues recibió ese golpe traicionero y cobarde con el asesinato de varios de ellos. Nada tiene que ver con nada, pero todo se une y se alinean los astros en contra del senador, así como su desafortunada entrevista. Pero la vida sigue y la vida, por supuesto que para todos tiene segundas oportunidades. Las han tenido los señores de las FARC, los pospenados que después de 35 años en la cárcel tienen una segunda oportunidad de rehacer su vida, pues mucho más un senador que pues comenzó como toca, reconociendo el problema. Senador Alex Flores, gracias por atendernos y bueno, ojalá que pueda superar este dificilísimo momento. Buenos días, Julio, un saludo para ti y los miembros de la mesa, agradeciendo la oportunidad de poder conversar contigo y con los oyentes, después, bueno, de haber pasado por unas horas bastante difíciles. Sí, señor, como se dice popularmente, hay momentos en la vida en que uno toca fondo, pero hay un pedacito que yo no entiendo. Usted el otro día insistía en defender su conducta, insistía en decir que a usted lo eligieron fue para legislar y no para ser ejemplo. Ahí ya había pasado suficiente tiempo para la reflexión, ¿o no? No, evidentemente, Julio, cuando han pasado pocas horas después de un hecho que uno quisiera de todas las formas posibles evitar que hubiera ocurrido, cuando estás choqueado, dándote cuenta de la magnitud y las consecuencias de algo de lo que no tienes, digamos, absoluta conciencia. Por supuesto que yo creo que la primera reacción suele ser tratar de defenderse, un poco resistirse a lo que acaba de pasar y esa fue pues evidentemente mi primera reacción, defenderme, tratar de negar un poco la realidad de los graves hechos que habían pasado, pero bueno, luego de la meditación, luego del reposo, luego de que pasan las horas, avancé en el reconocimiento de esto que en primer lugar era el error que había cometido, de la pedida de disculpas a la Policía Nacional, a quien en diferentes ocasiones he manifestado mis respetos por la labor que realizan y que de ninguna manera puede considerarse que porque unos miembros en algún punto cometan un error uno va a venir a generalizar lo que no corresponde de ninguna forma. Pero el licor lo convierte a uno en alguien que no es y termina llevándolo a estos estados de inconsciencia en los que se pierde el control. Yo creo que lo más importante es haber tenido y agradecerle la oportunidad del día de ayer de haber podido conversar con los policías, de haber en privado primero conversado y pedido disculpas, de haberla recibido de ellos con tanto cariño. Sí. Y bueno, posteriormente en acto público ya más para el país, donde también quisimos mandar un mensaje en el que nos pusimos de acuerdo para dejar atrás este hecho. También tuve la oportunidad en la noche de conversar con los funcionarios del Hotel Caribe, a quienes también les agradezco muchísimo su buena disposición y el cariño con el que me recibieron y la comprensión que tienen frente a situaciones como estas que son lamentables y que definitivamente no debieron ocurrir. El último que quisiera que estuviera pasado soy yo.
Pero bueno, ahora estoy concentrado en lo que viene y en trabajar en esta situación, en este problema que he reconocido con Flores, el trago que tanto daño hace. Precisamente, bueno, seguir trabajando. Senador, precisamente sobre esto que usted toca, quisiera preguntarle si usted ha evaluado la posibilidad de renunciar a su curul para concentrarse de lleno en ese tratamiento para superar su problema con el alcohol. Por el contrario, yo creo que este es el momento para trabajar con más fuerza y más ahínco, no solamente en las defensas que ya he realizado. Yo tengo 10 años trabajando por la educación. Fui parte de la mesa de negociación del paro nacional estudiantil, defensor de la paz y del plebiscito, donde estuve en las calles acompañando este proceso. Hoy desde el Congreso de la República he realizado ya denuncias sobre falsos positivos que se cometieron en el departamento de Sucre. Viene una serie de denuncias más precisamente de otros casos que he venido documentando para el país. Hay condiciones que son inhabilitantes. Esta no es una de ellas. Es de aclarar que este inconveniente, este penoso evento bochornoso, del que vuelvo y le reitero a ustedes, a quienes nos escuchan y al país, mil disculpas, ocurrió a altas horas de la noche, cuando ya yo había culminado mi jornada. Yo he prestado y cumplido con mis funciones en el ejercicio del Congreso de la República con la mayor responsabilidad. Entiendo y nadie más que yo comprende la delicadeza y la gravedad de lo que pasó y de lo que ocurrió, pero esto no interfiere con mis labores. Yo voy a tomar terapia psicológica como ya lo había hecho en el pasado. Creí que ya había superado este asunto y que no necesitaba mayor ayuda. Uno disminuye o le resta importancia a un asunto que ve que todo el mundo está haciendo, porque como el licor es una droga buena, como el café, de las que son socialmente aceptadas, como el cigarrillo, pues uno cree que el problema no es tan grave, y hay personas de todas las esferas que están viviendo esto también en silencio, padeciéndolo, y que no por eso van a desprenderse de sus funciones, sino que hay que hacer lo necesario para superar esta situación. Yo quiero además liderar una agenda legislativa en la que ya incluso he conversado con el ministro de Educación para trabajar en temas de prevención y demostrarle al país que esta situación se puede superar, que a las personas que están padeciendo una situación similar, enviarles un mensaje de apoyo y decirles que está bien pedir ayuda, que está bien pasar por unas circunstancias como estas, pero que ahora vamos a trabajar para que haya una agenda legislativa que también acompañe a quienes pasamos por circunstancias como esta. Senador Flores, hace 10 años un senador de la República, Eduardo Merlano, del partido de la U, también tuvo un incidente que involucró licor, que involucró a la Policía Nacional, y ese episodio llevó a que se decretara su muerte política y a que él fuera sancionado por las autoridades. ¿Usted no teme que lo mismo vaya a suceder en su caso? A Eduardo Carlos Merlano lo sancionaron y lo destituyeron por tráfico de influencias, no por estar tomado. Además porque al parecer habría falsificado una licencia de conducción, la presentaron de manera posterior, y porque recordarán ustedes, hubo unas llamadas a oficiales que intervinieron, que fueron además llamados a calificar servicios retirados de la institución, y que las consecuencias de ese acto no solamente lo afectaron a él, sino a varias personas que intervinieron, porque llamaron a los agentes de policía para decirles que de alguna manera ayudaran al ex senador, o que lo dejaran quieto. Y bueno, hubo diferentes circunstancias aquí que exceden totalmente lo que tiene que ver con que él estaba tomado. Digamos, él no recibió ninguna sanción en ese momento por estar alicorado, sino por los actos que desató después de esto, tal vez tratando en la negativa misma de él de reconocer el problema y lo que estaba pasando, pues empeoró las cosas. En este caso yo no he cometido ningún delito. Yo creo que está claro que no le he pegado a nadie, que no he
no me he robado un peso, que no he atentado contra alguien, que falté al decoro que le corresponde a un senador de la República, que los tragos me jugaron la peor de las pasadas, y que incluso, como a muchos los que nos ha ocurrido esto, uno tiene lagunas en la cabeza que trata de despejar, que trata de recordar, que con las horas va teniendo, digamos, una mayor claridad, pero afortunadamente las cosas siempre pudieron ser más graves. Afortunadamente no lo fueron. Yo ya he pedido mis disculpas, he además suscrito un documento de acuerdo con los policías que estuvieron involucrados en el hecho, a quienes les agradezco nuevamente su disposición y les reitero las disculpas. Y bueno, también estoy dispuesto en lo que corresponda a responder ante los órganos que me llamen, pero bueno, esto de ninguna manera se configura como una causal de pérdida de investidura. Sí. Faltaba más. Senador, ¿usted qué le responde a los miembros de su partido del propio pacto histórico cuando dicen que usted no debería estar ahí porque no ha sido el mejor funcionario público ni el mejor ejemplo y tampoco ejemplo de cambio? Porque le recuerdan el caso del codazo a la representante Boreal en campaña, o también el episodio en un supuesto estado de embriaguez en el que habría estrellado 2 camionetas de la UNP, o la pérdida de investidura por parte del Consejo de Estado cuando evidenciaron que usted tenía contratos con el Estado mientras se presentaba la campaña del Consejo. Es decir, este no es el primer episodio que usted tiene, y sí, pues ha promulgado que es el cambio. ¿No le parece que sí debería hacerse a un lado y que está afectando a su propio partido? Yo quiero primero agradecerle a mis compañeros la vehemencia con la que inicialmente me reclamaron. Lo segundo, agradecerles por su solidaridad, la solidaridad de varios congresistas que todos, digamos, bastante representativos en el partido y en el movimiento, que al enterarse de lo que pasó han llamado, han escrito, han salido públicamente a respaldarme, que entienden la complejidad de estos asuntos y que han sido un apoyo importante y que manifiestan y reconocen no solamente estas situaciones de las que ya voy a hablar, sino el esfuerzo que se ha realizado y la defensa de la educación que yo he realizado por 10 años. Yo soy el ponente de la matrícula cero en Medellín, con la que 48.000 estudiantes van gratis hoy a la universidad. Fue la primera que se aplicó en el país. Tuve la oportunidad de acompañar una mesa de negociación de un paro que logró 5.1 billones de pesos para la educación superior en Colombia. He denunciado falsos positivos y esto también hace parte de mi hoja de vida. Lo otro es manifestarte frente a estos temas. Se han dado todas las claridades necesarias y suficientes frente al asunto con mi compañera, que fue bastante también triste. Lo que hay que también entender, como habrá expresado el señor presidente en algún punto, es que esta no debería, pero es la dinámica de todas las tarimas políticas. Yo fui a muchos eventos donde me paré en la parte de atrás, solamente a mirar, en Cartagena, en Sucre, que siendo senador, candidato al Senado, me paré en la parte de atrás y podía ver cómo representantes y candidatos al Senado se codeaban y se empujaban para tratar de ubicarse de una mejor, como pasa, por ejemplo, cuando hay ruedas de prensa y compañeros del periodismo tratan de meterse para ubicarse de la mejor manera. Y bueno, esto puede, por supuesto, cuando se le mete política, llevarse a otros escenarios, pero es un asunto que nada tiene que ver con el género, que así como pasó con compañera Susana, pudo haber pasado con un hombre, en el que tratando uno de ubicarse en la mejor posición, siendo candidato, estando uno luchando voto a voto lo que está pasando en un proceso político y tratando de ganar una posición, ocurren estas cosas. Frente a los vehículos, manifestar que en todas las ocasiones quedó claro que yo no estaba manejando el vehículo, es que a mí me asignaron un conductor. Yo, afortunadamente, quienes ocupamos cargos públicos en ciudades como Medellín, en Bogotá, el presupuesto público termina cubriendo los conductores.
y yo no tuve la necesidad de, digamos, de estar manejando y de que ocurriera un hecho lamentable porque alguien que está tomando está manejando. Entonces, ni estaba tomando en esos momentos, en una de las ocasiones yo ni siquiera estaba en el vehículo. El conductor incluso presentó los reportes y las aseguradoras pero mire, senador, los daños de lo que ocurrió. Pero mire, Julio, senador. Y tercero, Julio, termino para responder bien la pregunta sobre el caso de pérdida de investidura en el Consejo, en el que además te cuento todavía estamos en proceso ante el Consejo de Estado en una tutela de segunda instancia. Para que ustedes dimensionen esto, de verdad. A mí me quitaron la investidura por un contrato, pero permíteme, Julio, yo termino ya. A mí me quitaron la investidura por un contrato de 2 millones de pesos, que había suscrito desde el año 2017 y que nunca se había interrumpido más de 60 días. Imagínense esto, el Consejo de Estado hace unos meses saca una sentencia diciendo que cuando un contrato no se suspende por más de 60 días hábiles, o de 30 días hábiles, no se puede hablar de que el contrato terminó o es uno diferente, sino que es el mismo contrato. Yo tenía un contrato desde el 2017 de prestación de servicios, siendo un recién egresado no titulado de la Universidad de Medellín, y fue mi primera fuente de empleo, la única oportunidad que yo tenía de dedicarme laboralmente. Y perdóname, Julio, para poder terminar. Es que ya, senador, ya. 2 minutos. Claro, pero me hacen una pregunta, imagínate, de 3, 4 ítems y pretendes que yo responda en un solo ítem, pero bueno, adelante. Mire, senador, usted puede responder 1, 10, 15 ítems. Usted tiene todo el derecho a buscar una recuperación en un tema tan personal en el que le deseo salga adelante. Estoy seguro que saldrá adelante porque usted es un hombre joven y que es consciente de un problema que tiene. Pero, senador, el Congreso de la República, por las preguntas que usted ha escuchado acá, que han hecho mis compañeros y que comparto, el Congreso es una sumatoria de desprestigio permanente. Todas las semanas hay un hecho que lamentar. No pasa una semana en que no nos sorprendan los congresistas por algo. Y hay que enviar señales. Como la que usted está enviando. Cometí un error, voy a modificarlo y voy a arreglarlo con ayuda. Está bien. Pero hay que ir un poquito más allá, senador. Usted intentó entrar con una persona a un hotel y se molestó cuando le pretendieron que cumpliera con el reglamento de cualquier colombiano, que es que la tiene que registrar a esa persona. Y cuando usted se exalta... No, pero eso no es cierto. Bueno, senador, no comencemos con eso porque eso lo tiene documentado el hotel. Lo único que quiero, digamos, aclarar, y puedes verlo en el informe, porque, digamos, eso es importante porque se han dicho cosas como que era una menor de edad. Lo que quiero, yo no estoy diciendo nada de eso. Permítame terminar, senador. Si eso no es cierto, pues qué bueno. Pero eso es lo que quedó en el imaginario de la gente. También quedó que usted utiliza los bienes públicos para su divertimento. Porque esa era una noche suya social, privada. ¿Y qué vimos? Sus camionetas, su moto, sus guardaespaldas, interviniendo para ayudarle ante la bochornosa situación. Una primera señal, senador, no es, por ejemplo, óigame, vuelva al taxi, senador. Entregue sus carros, entregue las motos, entregue los guardaespaldas. ¿Cuánto nos cuesta a los colombianos llevarle los carros a Cartagena para que usted termine en ese episodio en el Hotel Caribe? Ni más faltaba, busque su recuperación, pero envíen alguna señal desde el Congreso de la República que ustedes quieren cambiar. ¿Cuánto nos vale a los colombianos su esquema de seguridad, sus camionetas, para que usted vaya al Hotel Caribe a dar el espectáculo que dio? Sí, por la razón que ya nos explicó, la va a mejorar, perfecto, queremos que la mejore, ni más faltaba, pero al menos, oiga, diga, ¿sabe qué? Yo usé indebidamente los bienes públicos y no los voy a seguir usando. Me voy a mover en taxi. Punto. Julio, te cuento, yo no desplacé ninguna camioneta mía a la ciudad de Cartagena. Un amigo fuera del escenario de la política me prestó un vehículo a esa hora de la noche simplemente para que yo me desplazara hasta el hotel. Yo no hice uso de esos
recursos públicos para venir a Cartagena. El señor que interviene no es una escolta de protección. Sí, claro, Sí. y a eso Okay. digamos, Sí. Entonces, importante renuncia a la Unidad Nacional de Protección, que vale mucha plata. Renuncia a eso. Y mira, yo tengo esquema de seguridad desde el año 2018, no porque estoy ocupando un cargo público, sino por mi situación de riesgo. Yo he recibido varios panfletos amenazantes y un atentado en la ciudad de Medellín que fue también registrado por las autoridades, que atacaron el vehículo en el que yo me desplazaba, y en razón de eso me han puesto el esquema de seguridad. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay que enviar señales, y por eso mi disposición además es trabajar en una agenda legislativa. ¿Usted firmó la propuesta de bajarse el sueldo? Sí, Julio, claro, fui uno de los primeros en firmar la propuesta. Acompañé además la propuesta del senador Iván Cepeda. Te cuento además, digamos, para la del senador, la del senador JP. La de JP Hernández, lo acompañé. Vale. Él hizo además eco de esta publicación. Creo que el Congreso tiene que dar ejemplo en ese sentido de senador, cerrar esta brecha que tanto molesta a los colombianos. Ojalá Julio, que las cosas mejoren, senador. Me da pena con usted, senador, pero están escogiendo nueva primera ministra en el Reino Unido, senador. Ya pues queríamos escucharlo, desearle suerte y reconocer que por algo se comienza, como es aceptar que efectivamente hay un problema. Ojalá lo supere, senador, y muchas gracias. Te agradezco mucho, Julio, el espacio. Muy amable.